Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 4 de enero, en este tiempo de Navidad. Y bueno, pues ya empezando este nuevo año, pedimos la poderosa intercesión del Señor y de nuestra Madre la Virgen María. Sobre todo al Señor le pedimos que tenga misericordia y la intercesión de nuestra Madre. Que por cierto, hoy, primer sábado de mes, recordamos al Inmaculado Corazón de María y le pedimos que nos conceda un corazón dócil y generoso, semejante al de su Hijo, y también un corazón semejante al suyo, lleno de bondad, lleno de fe, lleno de misericordia y también lleno de obediencia a Dios. Para hoy, en la liturgia recordamos a la beata Ángela de Foligno, religiosa. La Iglesia le da el título de beata, pero el pueblo la invoca con el título de santa desde hace siglos. Ángela de Foligno nació en el año 1248 y es una de las primeras místicas italianas. En su juventud, como su coetánea Margarita de Cortona, se dejó llevar por la vanidad femenina, viviendo en tranquila comodidad en una casa no lujosa, pero decorosa en compañía del esposo y los hijos. Y no faltaron tampoco los errores graves hasta el punto de confesarse y comulgar sacrílegamente. Pero a los 37 años de edad cambió radicalmente sus costumbres de vida, perdió al esposo y a los hijos, y en esas circunstancias trágicas demostró una fuerza de espíritu extraordinaria. Era el año 1285. San Francisco se le apareció en sueños y la exhortó a seguir con valentía por el camino de la perfección. Entró a la Tercera Orden Franciscana y en 1291 profesó como religiosa y fue en peregrinación a Asís. Esta peregrinación dejó una huella profunda en su alma y durante ella tuvo desconcertantes y maravillosas experiencias místicas, de las que fue testigo su pariente y confesor, el beato Arnaldo de Foligno, que, temiendo se tratara de fenómenos causados por sugestiones del maligno, le impuso que le dictara sus experiencias interiores. La necesidad de ver claramente las profundidades de esta alma, conquistada por la gracia, fue el origen de uno de los más preciosos libros sobre experiencias místicas de un alma particularmente favorecida por Dios. En 30 pasos, Ángela dictó cuanto sucedía en su alma, desde el momento de la conversión hasta 1296, cuando las manifestaciones místicas se hicieron menos frecuentes para dar campo a nuevas manifestaciones espirituales, sobre todo lo relativo a la maternidad espiritual. A las almas deseosas de perfección les enviaba muchas cartas y redactó también las instrucciones salutíferas. La pobreza, la humildad, la caridad, la paz eran sus temas preferidos. El sumo bien del alma es paz verdadera y perfecta. Quien quiera, pues, el perfecto descanso, trate de amar a Dios con todo el corazón, para que en este corazón viva Dios, que es el único que da y puede dar la paz. La Magistra Theologorum murió en Foligno en el año de 1309. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Ángela de Foligno, beata, religiosa. Bueno, para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado el Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante lo que nos dice hoy el comentario bíblico de ediciones San Pablo, o de estas ediciones paulinas del Pan de la Palabra. El autor de la primera lectura, la primera carta de Juan, hoy, exhorta a la comunidad
a que nadie se extravíe ni descarríe, ya sea por su conducta o por sus palabras. En el Nuevo Testamento el verbo usado alude a los disidentes, como podría ser en el texto que leemos hoy. En esta primera carta el verbo indica lo opuesto a la verdad divina y puede referirse a los falsos maestros que niegan la encarnación. Por detrás de ellos está el diablo, ya que el que comete pecado procede del diablo, que desde el principio continúa pecando. Así que pidamos al Señor que nos dé la paz, que nos dé la sabiduría para saber interpretar los signos de los tiempos, interpretar en qué momento es una treta del maligno o es una moción del Espíritu Santo la que se nos presenta. Y de esa manera obremos según la recta voluntad de Dios y no según el pecado. Hoy también tomamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 35 al 42, en donde Juan el Bautista señala a Jesús y le muestra a sus discípulos que ahí va. Es el Cordero de Dios. Es decir, San Juan Bautista ya tenía claro quién era Jesús y pues lo manifiesta. Él es el Cordero de Dios. Sabemos que Jesús se hace llamar también el Cordero Inmaculado. Recordemos que esto nos recuerda cómo en el Antiguo Testamento se utilizaban los corderos como animales expiatorios, sobre todo en el día del Yom Kippur, es decir, día de la expiación, día del perdón de los pecados. Se llevaba un cordero, se le ponían las manos, todos los de la familia, se le pasaban los pecados y se inmolaba, se sacrificaba en el templo. Era el trabajo de los sacerdotes en el templo, la tribu de Leví, la tribu de Aarón, ¿verdad? Sobre todo. Y llama la atención porque algo interesante es que Jesús es el Cordero, aquel Cordero sin mancha, aquel que pues ya no necesitará sacrificarse siempre, sino que una vez por todas, para que a través de su sangre derramada en la cruz podamos salvarnos por completo. Y por eso hoy San Juan lo reconoce, ahí está el Cordero. Los discípulos de Juan siguen a Jesús, si nos damos cuenta. Hoy el Señor nos invita a seguirlo con amor y a seguirlo radicalmente. Sí, o todo o nada, dice la hermana Claire. Por eso cuán importante es seguir hoy a Jesús, seguirlo desde mi pequeñez, seguirlo desde mi pobreza. Jesús no nos pide más que un cambio de vida. No nos exige más que lo amemos, ¿verdad? Y por eso, qué lindo es seguir a Jesús, porque Él nos provee, nos asiste y nos da todo. Nunca nos faltará absolutamente nada. ¿Qué hace Jesús?, le pregunta a los discípulos de Juan. ¿Qué buscan? Y aquellos le responden: ¿dónde vives, maestro? Vengan a ver. Todo aquel que sigue a Jesús, Jesús lo lleva a casa. Jesús le da el lugar, el espacio necesario. ¿Sí? ¿Dónde vives, maestro? ¿Sí? Y por eso a nosotros se nos invita también a seguirlo con amor y radicalidad, porque sin duda alguna el Señor nos mostrará puerto seguro, nos llevará al lugar en donde quiere que seamos felices, que demos frutos y frutos en abundancia. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús también hoy a uno de los apóstoles de Juan que llama es a Andrés, y Andrés le muestra el camino a su hermano Simón, que Jesús termina pues colocándole el sobrenombre de Kefas, es decir, Pedro. Jesús ya tenía en mente qué iba a ser de Pedro. Él iba a ser la piedra angular. Mejor dicho, él iba a ser aquella piedra en donde iba a edificar la iglesia, porque Jesús es la piedra angular. Por lo tanto, nos damos cuenta en San Mateo 16:18 lo que le pide Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Por eso démosle gracias a Dios, porque Él nos sigue llamando, y Él nos da misiones específicas que quiere para cada uno según nuestro nombre y apellido. Jesús nos lleva en el corazón y nos tiene en la mente, y a cada uno nos da la misión que Él necesita. Así que no le digamos no al Señor, abramos el corazón, pidámosle la fuerza. Él nos dará también la providencia divina, nos dará los medios, nos dará las fuerzas, la sabiduría para cumplir a cabalidad aquella tarea que nos tenga. Así que si te hacen una invitación para servirle al Señor, no la desprecies. Al contrario, dile a Jesús sin dudarlo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.